¿Es posible que un autor que no posee existencia biológica determine el rumbo de un debate intelectual entre los seres humanos? Recientemente, un perfil generado íntegramente por algoritmo de inteligencia artificial logró infiltrarse en los círculos de validación de expertos, periodistas y académicos. No se trató de un error menor, ni de un simple seudónimo. Se trató de una arquitectura de datos diseñadas para simular autoridad intelectual y fue aceptada como una fuente legítima de conocimiento por especialistas que omitieron verificar la identidad física de la fuente. Soy Lourdes y este es el episodio 3. Vamos a dejar a un lado los viajes por un momento para analizar un fenómeno que está alterando nuestra capacidad de juicio crítico. El caso Hipnocracia y la producción automatizada de desinformación. En este episodio no hablaremos de destino geográfico, sino de cómo la tecnología está reconfigurando nuestra percepción de lo que es real y lo que es simplemente una construcción estadística. Imágenes falsas, manipulación de información y falta de verificación, seguimos con el análisis de la interacción humana frente a la inteligencia artificial. Vamos a analizar los hechos con precisión técnica. El caso Hipnocracia es un experimento que demuestra la fragilidad de la validación humana. Un modelo de lenguaje extenso generó un ensayo de alta complejidad técnica e inventó un autor con credenciales académicas inexistentes. El resultado fue una validación sistemática. El texto fue citado y distribuido en redes y en medios de comunicación como si fuera un documento de investigación real. Este fenómeno ocurre por lo que en psicología cognitiva se llama sesgo de automatización. Los seres humanos tenemos a asignar veracidad a la información que presenta un formato profesional, una gramática perfecta y el uso de terminología técnica. Es fundamental comprender que la inteligencia artificial no tiene capacidad de razonamiento ni conciencia de la verdad. Estos programas son modelos matemáticos predictivos. Su función es analizar patrones en billones de textos existentes y calcular cuál es la secuencia de palabra más probable en un texto dado. En el caso Hipnocracia, la computadora inventó referencias bibliográficas, títulos de libros y nombres de revistas científicas que no existen. El error no fue el software, que ejecutó su programación correctamente, sino la audiencia, que no realizó la auditoría básica de los datos. Imágenes falsas, manipulación de información y falta de verificación, seguimos con el análisis de la interacción humana frente a la inteligencia artificial. Este evento nos permite observar la estructura de lo que denominamos dictadura digital. A diferencia de los modelos históricos de censura, que eliminaban información por la fuerza, este modelo opera mediante la saturación. En plataformas como TikTok o X, la relevancia de una idea no depende de su veracidad, sino de su velocidad de circulación. Cuando un dato es compartido por miles de cuentas de forma simultánea, el algoritmo lo identifica como un contenido de alto interés y lo proyecta a una audiencia mayor. Esto genera una ilusión de consenso. Si el usuario ve la misma información repetida en diferentes perfiles, su cerebro asume que el dato es un hecho comprobado. Esta dinámica anula el pensamiento crítico. El usuario promedio consume contenido en ráfagas de menos de 3 segundos por publicación. Este intervalo es insuficiente para realizar una verificación lógica. La dictadura digital aprovecha esta velocidad para instalar discursos que validan por repetición, no por evidencia. Estamos pasando de un orden informativo basado en hechos a uno basado en el volumen de distribución algorítmica. Imágenes falsas, manipulación de información y falta de verificación, seguimos con el análisis de la interacción humana frente a la inteligencia artificial.
Para entender que esto no es solo teoría, analicemos casos con consecuencias reales en la economía y en la seguridad. Primero, en 2023, una imagen del Papa Francisco usando ropa de diseño fue compartida por millones de personas. La gente creyó que era real por la calidad de las texturas y la luz. Fue una prueba de que hoy en día, si algo se ve bien, la gente deja de preguntarse si es posible. El segundo caso, un fraude financiero en Hong Kong en 2024. Un empleado de una empresa transfirió 25 millones de dólares tras participar en una videollamada con su jefe. El problema es que su jefe no estaba ahí. Los estafadores usaron una deepfake, que es una recreación digital en tiempo real que clonó la cara y la voz del director. El tercer caso fue una imagen falsa de una explosión en el Pentágono que provocó que la bolsa de valores en Estados Unidos cayera en pocos minutos. Aquí vemos cómo un dato sintético genera una pérdida de dinero real de forma inmediata. Le damos autoridad al formato visual y olvidamos que ese formato puede ser fabricado por un software. Imágenes falsas, manipulación de información y falta de verificación. Seguimos con el análisis de la interacción humana frente a la inteligencia artificial. La solución ante este escenario no es la tecnológica, sino metodológica. Como usuarios, debemos implementar protocolos de verificación de datos de forma obligatoria antes de validar cualquier información. Les propongo 3 acciones técnicas concretas. La primera, la generación de imágenes por IA todavía presenta errores en la geometría compleja. Observen siempre las manos, los dientes y los reflejos en la superficie de los ojos. Si las articulaciones no son anatómicas o hay inconsistencias en la sombra, la imagen es sintética. Segundo paso. Ante cualquier imagen que reporte un hecho impactante, utilicen herramientas de búsqueda inversa para localizar el origen del archivo. Si la imagen fue publicada anteriormente en un contexto diferente, el reporte actual es falso. El tercer paso es un evento de importancia global, siempre será cubierto simultáneamente por agencias de noticias con corresponsables en el terreno. Si la información solo existe en una cuenta de red social y no tiene respaldo en medios de comunicación verificados, la probabilidad de que sea desinformación es cercana al 100%. Imágenes falsas, manipulación de información y falta de verificación. Seguimos con el análisis de la interacción humana frente a la inteligencia artificial. El caso Hipnocracia nos advierte que el pensamiento crítico es nuestra única defensa técnica ante la automatización del engaño. La tecnología continuará perfeccionando la creación de realidades artificiales, por lo que la duda sistemática ya no es una opción, es una necesidad de seguridad. No permitan que la calidad de un video o el formato de un texto anule su capacidad de análisis. Si comparten información no verificada, ustedes se convierten en una pieza más del algoritmo de distribución de mentiras. Verifiquen la fuente antes de validar el dato. Soy Lourdes, gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio. La tecnología procesa la información, pero la evaluación de veracidad es tu responsabilidad. Aplica el pensamiento crítico a tu consumo digital.